compendio, ¿vale? Nosotros publicamos un dashboard todos los miércoles antes de estas meetings y además una vez al mes juntamos un montón de datos para pintar otras métricas y informar el estado de nuestro sistema de diseño en general. No solamente del sistema de diseño, sino además cómo trabajamos como equipo y cuál es el estado del proyecto. Entonces, tenemos un script que lo que hace es mirarse todos los repositorios que tenemos en la compañía y mirar de esos repositorios quién está usando componentes de SUI Components. Eso nos da un JSON, que es este JSON que os mostraré ahora, en el que de una forma bastante raw dice el Atom Batch está siendo usado por estos repositorios en estas versiones. Y lo mismo con las moléculas y la misma con cada repositorio. Nos dice el repositorio de Fotocasa Web Server está usando el batch, el button, la card, el checkbox en diferentes versiones. Con toda esta información nosotros lo que hacemos es pintar esta pequeña web app en donde está toda la información de quién utiliza cuál componente. ¿Vale? Entonces, así a vista de pájaro lo que tenemos es todas las marcas, InfoJobs, Mil Anuncios, Cochesnet, Cochesnet Pro, etcétera, y qué tipo de componente está utilizando. Por ejemplo, InfoJobs no utiliza Accordion o InfoJobs no utiliza Action Button, pero sí utiliza AutoSuggest. Lo mismo para todas las marcas. Hay 3 colorines aquí y esto es los 3 tipos de repositorios que tenemos dentro de la compañía. En realidad tenemos 2, ¿sí? Verde significa que es la web app, se está utilizando el AutoSuggest en la web app, en el repositorio de la web app. UI Library to Widgets, que es el azul, que es el blanco, significa que esto es un repositorio que tiene widgets que se usan para construir la web app. Y el azul, ahora sí, significa que se está utilizando los dos. Por ejemplo, Mil Anuncios está utilizando el AutoSuggest tanto para construir widgets como para construir la web app o para construir widgets que luego se utilizan en la web app. Esto a vista de pájaro nos da una visión general de cuántos componentes tenemos, que tenemos 67 en este momento, cuántas veces está utilizando, cuántos puntitos hay pintados aquí, 726, y eso representa el 58% de los puntitos que son posibles en esta matriz. Hay otra cosa que también miramos en este dashboard, y es esto que está parpadeando. Cuando hacemos una major release de un componente, por ejemplo, acordeón, cuando pasamos de una versión 1 a una versión 2, una versión que ya es incompatible con lo que tú tenías antes, los puntitos parpadean. Parpadean justamente para decirte, oye, es importante tú, Cochesnet Pro, que actualices el acordeón, porque la versión que estás utilizando ya no la mantenemos, pero no vamos a hacer nuevos cambios y todo lo nuevo que incluyamos, tú no te vas a beneficiar de ello. Ha pasado recientemente en un componente en el que todos los verticales están deprecados, menos Fotocasa Pro, que es el tooltip. Era otro componente que había pasado, perdón, el spinner. El spinner en el que todos menos coches están utilizando los últimos, ¿no? Entonces, spinner, todos los verticales deberían actualizar este componente a la última versión porque tiene un breaking change. Esto, por lo general, nosotros lo mostramos los miércoles y explicamos qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, con más detalle que simplemente decir está deprecado y listo. Eso con respecto a esta tablita. Esta tablita nos informa de un montón de cosas. Por ejemplo, si queremos hacer un update en el Image Editor, que es un componente que tenemos, un editor de imágenes, sabemos que solo lo está utilizando Fotocasa Pro. Con lo cual, Image Editor es un componente que, ¿dónde estaba? Image Editor, que podríamos actualizar, tocar, hacer una major muy fácilmente, porque solamente hay un usuario que está utilizando este componente. De la misma manera, al input, el input es muy costoso de hacer una major release porque lo está utilizando mucha gente, con lo cual toca con cuidado el input cuando lo tocas. Además de estos datos, tenemos más datos en este dashboard que actualizamos regularmente. Los usos por brand. Usos por brand significa cuántos componentes está utilizando cada una de las marcas. Además de los puntitos, podemos ver aquí súper rápido que Fotocasa Pro está utilizando 54 componentes y que Motosnet solamente utiliza widgets que utilizan SUI, con lo cual tiene solamente 8. Y además tenemos este gráfico que es over time, que creo que también lo tengo en otro sitio. Sí, que es histórico. Es cuántos componentes se han utilizado desde el principio de los tiempos. Tenemos otra vista en la que tenemos esta vista, por ejemplo, desde la week 37 del año pasado. Esto ha sido el progreso, ¿no? Se puede ver cualquiera de las marcas cómo ha ido subiendo la adopción de SUI componentes.
la visión que tenemos, la vista que tengo en este momento en pantalla es más reducida, solamente unas cuantas semanas, 20 semanas, pero tenemos también el histórico desde el principio de los tiempos. Además, en este dashboard tenemos signos vitales que medimos de la compañía. Específicamente en este gráfico es cuánta actividad tiene el canal de Slack de SUI Components específicamente. Y aquí se puede ver una cosa que la sabemos, pero que es interesante tener pintada, y es que la tendencia va a la baja. Sabemos que esto es así y lo hemos analizado un par de veces con Andrés, es que deberían haber, y es natural, menos interacciones en el canal de SUI Components porque cada vez hay menos cosas, hay menos bugs que resolver, hay menos dudas de cómo se utilizan cada uno de los componentes, cada vez hay más componentes que cumplen mejores funciones y además, otra cosa muy importante, hemos empezado a crear Slack channels de componente, con lo cual ahora cuando hablamos del botón, hablamos específicamente en el canal de botón del componente y no en SUI Components Dashboard, en el canal de SUI Components. Además de eso, hay muchas de las interacciones que han empezado a pasar como equipo. Tenemos un equipo ahora de Sanops, antes no teníamos, con lo cual cuando discutimos de diferentes componentes o de diferentes cosas que atañen a SUI Components, muchas veces pasa en foros más pequeños que no son en Slack Channel de SUI Components. Con lo cual también medimos esto. Es cierto que podríamos darle otro uso mejor al canal este, con lo cual podríamos ver cómo suben estas métricas y si tiene valor o no tiene valor. De cualquier manera, la pintamos para tenerlo siempre claro. Luego tenemos commits. Commits también tiene que ver con la salud del proyecto. Es cuántos commits específicamente relacionados con SUI Components, tanto en SUI Components como en SUI Tools, tenemos al mes. Lo mismo, pintamos una vez al mes. Esto está desde hace, hay como 20 meses también en el pasado. Y la curva es la curva de cualquier proyecto que tenemos que esté vivo, ¿no? Hay meses en los que haces más commits, otros meses en los que haces menos commits, etcétera. Hay puntos en donde hemos tenido que mirar realmente qué ha pasado este mes, por ejemplo, en diciembre, el diciembre pasado, en el que prácticamente no ha habido nada de movimiento dentro del repo de SUI Components, y otros meses donde sabemos que es históricamente bajo, que es verano, que es a donde estamos llegando en este momento. Seguramente agosto tenga menos commits que julio. De cualquier manera, esto lo pintamos para saber cuál es la vida del proyecto. Cuando empezamos todo esto era mucho más baja que lo que tenemos ahora de promedio, que son 200 commits. GitHub Issues. Esto es cuántos issues en general, tanto bugs que detectamos, como defectos que detectamos, como mejoras que detectamos. Hay muchas mejoras. Descubrimos que un botón, por ejemplo, no cumple con accesibilidad, con lo cual es un issue, no es un bug, no es un defect, es un issue que nosotros creamos dentro del repositorio. Cada uno de los issues que creamos se pinta en este dashboard, también son métricas que sacamos del propio GitHub y medimos cuál es la tendencia. La tendencia, como podéis ver, es simplemente estable, hay entre 0 y 20 issues todos los meses, pero sí que tenemos un target ahora de mejorar estas métricas. Lo que hagamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, de este año, tiene que mejorar lo que hemos hecho el año pasado, con lo cual desde enero en adelante, nuestro target es que duplique todo lo que hemos hecho el año pasado, porque todavía tenemos bugs y porque todavía tenemos muchos issues que resolver. Algo que ha sido sorprendente del año pasado, mirando esto justamente y que nos has informado, es que de entre agosto, septiembre, octubre y noviembre, o sea, solamente entre septiembre y octubre, estos 2 meses, han habido muchísimos issues creados y muchísimos issues resueltos comparado con la media. Esto es porque participamos en Hacktoberfest, con lo cual, viendo esto específicamente, nos hemos propuesto este año también participar en Hacktoberfest, y no tanto para traer contribuciones externas, sino para fomentar las contribuciones internas al proyecto de SUI Component. Con lo cual, otro dato súper interesante que hemos descubierto de este dashboard, mirando este dashboard, es este tipo de interacciones. Luego, pull requests es lo mismo, está relacionado con los issues, pero específicamente cuántas pull requests abrimos y cerramos, que es la línea roja, porque nos sirve la pull request, y luego cuántas abrimos y cuántas resolvemos. Lo mismo, octubre del año pasado, como coincidiendo con estos issues, ha habido un pico, y mientras tanto, el proyecto tiene unas pull requests que son bastante estables. Seguramente en el futuro este número también decaiga porque SUI Components se haga cada vez más maduro, cada vez necesite menos manos, menos deditos, menos PRs. Lo mismo, lo pintamos para tener una visión de cuál es la salud de esto. Test coverage. Todos nuestros componentes tienen cobertura de test y la cobertura sabemos que no es la ideal ni la fantástica. Lo que tenemos entonces es un target para mejorar y pintamos cuál es el test coverage, tanto en statements, en branches, en functions, en lines,
Y lo que hacemos es pintar aquí en blanco cuál es nuestro target. Nuestro target para branches en este Q es llegar al 62%. Estamos on target, creo, mirando la provisión en la que estamos. Y lo mismo, nos sirve simplemente para saber si estamos on target o no del objetivo que nos hemos puesto. Idealmente deberíamos tener una cobertura súper alta en todo. Hacia allí vamos, pero simplemente nos faltan deditos. Y Weekly Meeting Attendance, que son estas meetings justamente. Hemos empezado a traquearlo porque no teníamos muy claro desde el principio de los tiempos, esto falta en realidad un trozo de información, cuántos perfiles venían, cuántos desarrolladores y cuántos diseñadores venían a esta meeting. Idealmente deberíamos venir tantos diseñadores como desarrolladores, pero no es el caso. Con lo cual empezamos a medir. Como podéis ver, hay por lo general en la línea azul son más diseñadores que desarrolladores en estas meetings. Hay días en los que ha sido lo contrario, pero la tendencia es esa. Quizás es un sesgo porque en el equipo de DesignOps somos más diseñadores que desarrolladores. De cualquier manera, aunque eso fuese cierto, este número debería ser bastante parejo. Y Discussions, que es el último. Discussions voy a abrir las Discussions aquí. Discussions, tenemos un sistema para comenzar a tener conversaciones guiadas sobre cada una de las cosas que hablamos, y eso es abrir una discussion como Ideas and New Features. Cada vez que vamos a discutir de un componente, como File Uploader, por ejemplo, abrimos una discusión. Cada vez que vamos a abrir de algo como el Molecule Select, abrimos una discusión, y dentro de esta discusión ponemos toda la información. Cuando resolvemos, le ponemos un done, con lo cual tenemos que is fitted epic, hemos tenido una discusión, hemos llegado a una conclusión y la hemos cerrado y hemos aplicado eso. Entonces, este gráfico te dice cuántas hemos creado desde que implementamos esto en agosto y cuántas hemos cerrado. Evidentemente, deberíamos tener los verdes en el mismo nivel que el blanco. Las discusiones que las abrimos son discusiones que cerramos. On top of this, uno más, porque ya sé que me he pasado un minuto. Además de esto, lo que vamos a empezar a incluir aquí también es cuántos componentes de un proyecto que no es SUI Components tenemos de deuda, ¿no? Nosotros tenemos varios repositorios, entre ellos está SUI Components, que es este dashboard justamente, pero además tenemos Adevinta Components, que son componentes de compañía, y además tenemos componentes de marca. Fotocasa tiene su propio repositorio de componentes que utiliza para crear Fotocasa. Entonces, sabemos perfectamente eso, muy rápidamente. Si yo entro a Fotocasa, nosotros sabemos que Fotocasa, es que no tengo el plugin aquí, sabemos cuántos componentes de Fotocasa son de SUI Components, cuántos son de Adevinta Components y cuántos son del repo, básicamente, de Fotocasa. Ese ratio tiene que cambiar un poco porque hay componentes que se están utilizando de Fotocasa y deberían utilizarse de SUI Components, o se están utilizando de Adevinta Components y se deberían usar los de SUI Components. Esa métrica también la vamos a traquear aquí. Con lo cual, eso es nuestro dashboard explicado. Medimos el estado de los componentes, cuántos usa cada una de las marcas, signos vitales en general, que son Slack Channel, commits, pull requests, etcétera, los tests que tenemos de cada componente y cuánta gente viene a estas meetings, además de las discusiones que abrimos. Me ha llevado bastante más de lo que yo creía, pero eso es. Ya sé que vosotros que estáis aquí, los tres que estáis aquí, lo sabéis más que de memoria porque lo vemos todos los miércoles. Pero lo mismo, esto mismo lo vamos a meter dentro del playbook para que cualquiera que quiera saber qué medimos y por qué lo medimos lo tenga a mano.